Bueno, estamos con Josué Canales, bronce mundial en 800 metros de short track, un atleta que siempre da la sensación de ir al filo de la navaja y bueno, que hoy se sienta con la bolsa del corredor para explicarnos un poquito en qué momento se encuentra y hacer un poquito de feedback, de background, de cómo está todo, si está todo en su sitio en su carrera. De pequeño decías que eras un desastre, un poco un bala perdida, lo has dicho tú mismo. No sé si es tan extremo, pero no sé si alguna vez pensaste que llegarías a representar a España en una competición internacional de atletismo. No, llegar a representar a España o a dedicarme a esto creo que nunca lo llegué a pensar. Sí que pensaba que se me daba bien, o sea, que se me daba con facilidad el atletismo, sobre todo la prueba de... Porque yo empecé con 600, 1000, sí. Entonces como que ya desde pequeño apuntaba maneras y eso era como... De ahí venía, o sea, mi confianza de decir, hostia, que casi no me he esforzado y estoy aquí rindiendo. Entonces me pilló justo en una edad crisis un poco de la vida de una persona que son la adolescencia, 13, 14 años, y encima mis padres estaban viviendo un divorcio, o sea, yo simplemente iba para el parque y es muy fácil o sea, venir de un sitio como de donde vengo y que te llame lo malo, digamos, o que tengas más facilidad para lo malo porque claro, es lo que te rodea un poco. Sí, sí. Entonces por eso decía, digo, no sé dónde hubiera acabado si no me hubiera metido al atletismo, porque al final eso a mí, yo con los estudios también ahí en esa época fallaba mucho, o sea, como que no tenía un control, no tenía una guía, una persona que me dijera, oye, chaval, espabila. Entonces por eso siempre he dicho que como que me ha redirigido a un lugar sano, a un lugar donde te enseñan compromiso, un lugar donde te enseñan la disciplina y te la enseñan de una manera que la haces por ti. O sea, al final el entrenador no es alguien que te va a poner, como un profesor que te va a poner una falta, hoy no ha venido a entreno, sino que si tú no vienes al entreno, tú sabes que eso al final vas a rendir menos. Entonces, por eso yo decía que de pequeño eso es lo que me ha dirigido, aparte, como que todos mis formadores, todos mis entrenadores me han ido formando, entonces es como los valores que yo tengo hoy en día o la persona que soy yo es gracias al deporte. Desde fuera, quizá Josué tiene un poco fama, o no sé si se la ha ganado, de enfant terrible un poco. ¿Es tan indomable como parece o hay más personaje que realidad? No, yo creo que es como todos, ¿no? Que cuando entramos o cuando entran a la pista pues se transforman y es su manera pues de concentrarse y de hacer ese show que es el previo a la competición y lo que él necesita para activarse. Al final en el día a día es un chaval normal, quizás un poco dormilón, pero bueno, es cuestión de entenderlo y de intentar adaptarse a él, a mis horarios y yo a los suyos, por ejemplo. Cuando lo viste por primera vez entrenar, ¿qué pensaste más? ¿Que aquí hay mucho por pulir o que aquí hay oro? Que no sé, ¿cuál fue esa primera reacción cuando Bueno, un poco lo que, parafraseando a Aladín, pues que era un diamante en bruto, ¿no? Sí. El hecho de que yo lo conocía de haberlo visto en el Campeonato de España en Antequera, cuando era promesa, que salió tirando y dije, madre mía. Y entonces piensas, ostras, este tío es un pura sangre, es un velocista y vamos a tener que trabajar cosas que sé que no le van a gustar, porque hay que mejorarle al final los puntos débiles, ¿no? Entonces yo pensé, digo, hay trabajo que hacer. Además, cuando empezamos a trabajar venía una pubalgia, que arrastraba una pubalgia y no nos planteábamos nada, ¿no? El hecho de empezar poco a poco y empezar a conocernos, porque realmente yo lo tenía visto pero no lo conocía. Yo creo que uno de los puntos fuertes que tiene o que ha demostrado hasta ahora es que los objetivos o las metas que se pone las cumple, ¿no? Dijo al acabar una pista, esta primera pista vuelta que te decía que venía de una pubalgia, yo voy a ser olímpico y fue olímpico. Volvió de las Olimpiadas, dice yo quiero conseguir una medalla y un récord de España y lo consiguió, ¿no? Entonces esa determinación yo creo que es la que le lleva junto con la calidad que ella tiene intrínseca, lo lleva a ser pues muy bueno. Entonces eso pues hay que ir conjugándolo en el entrenamiento. Al final el problema que tenemos los entrenadores con los atletas es que tenemos que nosotros frenarlos y ellos entender que tienen que frenarse, ¿no? Y no tener que dar
el darlo todo en todos los entrenamientos. A él no le cuesta para nada ponerse a correr rápido. Entonces, ostras, no, tranqui, hay que correr lento, y entonces eso es lo que le cuesta, ¿no? Entonces trabajamos mucho sobre todo eso, el que tenga paciencia, el ir poco a poco, y que luego eso también lo aplique en la competición para no cometer errores. Tus primeros contactos con el correr, con el atletismo, no sé si dices que, bueno, que te das cuenta que se te da bien, también te lo dicen, obviamente, ¿no? Hay gente entendida que dice, hostia, este chico pues tiene un don, obviamente hay que pulirlo, necesita una disciplina, tal, pero ¿cómo empiezan esos primeros contactos o, no sé, coqueteos, digamos, con el mundo del atletismo? Yo empiezo con un cross escolar. Sí. Me apunto porque mi compañero de clase me dice, oye, apúntate que yo hago atletismo. Y a partir, o sea, es el cross de sal, o sea, ya soy comarcal. Y empiezo ahí, me equivoco de categoría, corro una carrera que no es la mía. Pero a partir de ahí dije, bueno, no estoy haciendo nada en casa, me voy a entrenar con ellos por la tarde. Y era un club así de chavales que se iban a correr por, como lo que es ahora el Social Running Club, Sí, pues, sí. de esa época, pero con niños y sin tanta camarita. Y a partir de ahí, pues, nos apuntamos al Campeonato de Cataluña infantil, que se celebró en Tarragona. Yo, de hecho, solo tenía marca para el 1000. Y ahí, de hecho, corrí la final con... O sea, bueno, pasamos todo lo que es la previa que se hace en Cataluña, luego la final. Pero como solo había corrido un 1000, era la única prueba que podía acceder. O sea, fue mi primer año de atletismo. Corrí, de hecho, con mi compañero de entrenadora, que es Adam. Esa carrera la gané y a partir de ahí, pues como que investigué un poquito más, solicité una beca en el JEC de Girona, me la concedieron y ahí es donde empecé con la escuela deportiva, con las disciplinas que se hacen, o sea, entrenar en una pista. Y a partir de ahí, pues empieza, digamos, mi historia. Ya ven que se me da bien el medio fondo, me apuntan en el 600, me hago mi primera mínima de Campeonato de España, que era cadete, y ahí hago una plata. Y ahí ya dicen, es que si no entrena y ha hecho una plata, pues ya me pasan directamente a la sección de medio fondo, y ahí con Josep Badosa, que es el primer entrenador que yo tuve de fondo, medio fondo, pues empezamos a correr 600, 400, 800 y hasta el día de hoy. O sea que he pasado por Mataró con Andreu Nowakowski y he ido como cada año que ha pasado de mi vida haciéndome un profesional de esto. ¿Y la motivación? ¿Desde el principio te motivaba? ¿Le fuiste pillando un poco el gusto? Sí, yo desde pequeño, es que también en esa época me miraba muchos vídeos de Mohamed Ali, con las afirmaciones de él, las entrevistas que hacía. Entonces era como que, hostia, yo quiero ser como él. Y pues me lo aplicaba pues en mi mundo, en mis carreras, de decir, pues hay un récord de España, pues voy a intentar ir a por ese récord de España. Me acuerdo que cuando empecé así batí el récord de 600 y era como, guau, es que si en verdad si me lo creo, lo hago. Y era como que la vida me lo respondía, y entonces sí que lo hacía. Entonces era como que me iba ganando esa propia confianza que a día de hoy, pues supongo que ya estoy un poco más cuerdo y no se me va el ego tan desmedido, no pienso tantas locuras. O supongo que con la edad también perdemos un poco esa noción de pensar en imposibles, pero siempre desde pequeño pues he ido así, de decir, me da igual lo que me digan, yo quiero hacer esto y voy a intentar hacerlo y me voy a dejar la piel para hacerlo. Y muchas veces lo cumplía. También, yo qué sé, creo que fui a un mundial sub-18, también decía, iba a quedar campeón del mundo, me quedé en semis, pero sabes que son cosas que siempre iba con esa misma actitud de decir, si sale, sale y quedas como el puto amo, y si no sale, pues me voy con la satisfacción de que he muerto en el intento. Ese es el tema, ¿no? Que igual te pones metas muy ambiciosas y el no alcanzarlas tampoco te frustra, o en algunos momentos te ha frustrado, ¿o no? Este último año sí te puedo decir que me ha frustrado, pero más que nada yo creo que me frustra cuando siento que tengo la capacidad de hacer algo y no me acaba de salir, que es como yo creo que puedo, o tengo la sensación de que puedo, o he entrenado para ello, pero no estoy consiguiendo ese fruto. Y creo que este aire libre es el que más he sentido eso, de decir, siento que valgo más de lo que estoy haciendo, pero por X o por Y no me están saliendo las cosas. Pero eso también es trabajo, es parte del atleta y eso también se entrena. Al final, yo la lectura que saco es de, vale, vengo de un bronce, estoy en el pico de mi carrera deportiva, ahora quiero más, quiero una Diamond, quiero ir al europeo y quiero correr a 1.42. Y ver que decir, hostia, no me está saliendo,
pues sí que no me está saliendo y encima ahora ya no soy un desconocido, sino que más gente confía en que yo pueda hacer esto. Y entonces eso me genera una presión extra cuando antes solo era la mía propia, que era, yo siempre le decía la expresión a Carles de, claro, es que no es lo mismo ser David contra Goliat cuando eres David, que si no lo haces pues pasas un poco desapercibido, claro, y no pasa nada, que ese era yo un año atrás básicamente, era yo enfrentándome contra campeones de Europa, contra campeones del mundo, con gente con mínima olímpica, y yo era el Rocky, por así decirlo. Entonces es como que es más épico, es como que sentí que me había consolidado un poco más y ya no era el David, sino que ahora venía gente por detrás apretando, y en España eso siempre pasa, que viene gente apretando y viene con gente que quiere ganarte, que también quiere estar en la disputa, y tú eres el que está defendiendo su posición, no el que está ganando la posición. Entonces, ese cambio sí que a nivel mental, digo, me afectó un poco más, me generaba, igual iba más tenso, más... como perdiendo esa capacidad de decir, me da igual, voy a darlo todo, sino de, hostia, que quiero mantener mi posición. Eso es lo que más frustración me ha generado a día de hoy a nivel deportivo. Hoy en día estoy un poco más calmado, además de decir, bueno, lo peor que puede pasar es que no vayas, o sea, y no se acaba el mundo, hay más campeonatos, más carreras, y siempre valdrá la pena volver a empezar y volver a intentarlo. ¿Tú te has sentido, Josué, a veces aislado un poco? O no sé si aislado o solo, o también es verdad que, bueno, que es un deporte bastante solitario muchas veces, ¿no? Tú con tus pensamientos. Para lidiar con todo esto, no sé si crees que es necesario también ayuda externa, si a veces depende de la personalidad, con tu personalidad tú te puedes autogestionar ya bien, no sé. Bueno, yo creo que tengo la suerte de que mi círculo es el mismo corriendo a 1.55 que corriendo a 1.44. Siempre ha sido el mismo, he celebrado mis logros con ese mismo círculo y he celebrado mis derrotas con ese mismo círculo, entonces siempre me han mantenido. O sea, te puedo decir que me he sentido más, a veces, un poco un número, una marca, más a nivel profesional, de decir, es que al final eres un número, no te van a sacar un transfer si no corres a tal, o no se va a apretar tanto si no vales tanto. Claro. Pero eso es lo único que puedo decir, pero solo nunca he estado, nunca me he sentido solo, y yo creo que toda persona que se ha cruzado en mi camino y de manera profesional o a entrenar, la he mantenido a día de hoy y es de lo que más puedo sacar pecho. Yo lo que quizás destaco que es un chaval que te diría que el 90% de los días está contento, está feliz y que baja a la pista pues más serio o menos serio, pero que siempre acaba soltando algún chascarrillo, alguna cosa que al final dinamiza el grupo y nos hace pues que para todos sea mucho más ameno. Quizás como anécdota te diría que gastó todas las vomiteras el primer año que entrenó conmigo. El pobre no paraba, o sea, cada vez que hacíamos algún entreno de velocidad acababa pues en el seto del fondo o en la hierba pues vomitando, ¿no? Y decías, bueno, pues será normal, chico, serás un chico de vomitar normal, o sea, de vomitar mucho. Y luego a partir de ahí realmente no ha aprendido o ha acabado ya, ¿sabes? De vomitar y rara vez pues acabamos a esos niveles, aún haciendo entrenamientos quizás de más exigencia. En todo ese tiempo que lleváis trabajando juntos, ¿qué dirías que es lo que más habéis podido potenciar y quizá alguna carencia que todavía intentáis pulir o optimizar, no sé? Bueno, hemos mejorado la carencia que aún tiene, porque por el perfil 400-800 que tiene Josué, lo peor que tiene es la parte aeróbica. Entonces nos centramos mucho en desarrollar esa vía aeróbica, esa SV2 Max. Él tiene una capacidad de generar lactato muy buena, entonces ya es innata suya, eso no me hace falta trabajarlo, tiene una muy buena tolerancia. Entonces lo que tenemos que trabajar es el punto débil, como siempre les explico, para que el punto débil por simpatía ya mejore el fuerte, ¿no? Entonces nos centramos mucho en trabajar toda la parte aeróbica para mejorarla. Y luego él lo ve, él a lo mejor no lo ve directamente, pero luego sí que lo ve indirectamente, cuando a lo mejor entre series recupera bien, ostras, he recuperado mejor, no, al día siguiente no está tan cansado. Entonces esas son las pequeñas cositas que nos dicen que el trabajo está siendo bueno y que va por una buena dirección. ¿Normalmente tienes que frenarle más o empujarle más, según el día? Según el día, va por épocas.
Ahora estábamos en una época en la que, ostras, me cuesta, pero sacaba los entrenos. Entonces le decía, el año pasado antes del récord me decías exactamente lo mismo, que ostras, te costaba, pero sacábamos los entrenos y a la que luego pues quitabas la carga te encontrabas mejor. En su caso, casi siempre hay que frenarlo, sobre todo en las primeras series, porque sale demasiado rápido, entonces genera demasiada fatiga y entonces se le hace un poco bola el final del entreno. Corrigiendo eso, normalmente va bien. Truco, me pongo yo con la bici, entonces le marco bien o le intento marcar bien el ritmo, que a sus velocidades no es fácil. ¿Qué es más determinante en su rendimiento? ¿El físico, la cabeza, su carácter competitivo o es una mezcla de todo? ¿Qué destacarías más de esas cualidades? Yo creo que en cualquier especialidad, hablando de que todos tienen una calidad ya, la diferencia está en la cabeza. La mentalidad con la que tú afrontas el día a día o con la mentalidad con la que tú afrontas la competición es lo que va a determinar y lo que va a diferenciarte de ser muy bueno a ser una superestrella. En su caso, además, en una prueba que es tan sádica como es el 800, con esa última recta que se les tiene que hacer eterna, la mentalidad que tiene de no tener miedo, de ser decisivo, de querer atacar siempre, pues es la que lo hace pues temible en esa última recta. Y lo que le hace también pues que su rendimiento sea tan bueno. Tú llegaste aquí al CAR, creo que te lo he leído en alguna entrevista, siendo un tirillas, como aquel que dice, ¿no? No sé si pesabas 50 y pico kilos 58 y en kilos. poco tiempo pues ganas, a nivel de nutrición, de entrenamiento, pues haces un plan y ganas masa muscular, ¿no? ¿Cómo fue todo ese proceso de...? Bueno, al final nosotros siempre creemos que la clave del atletismo es la constancia, que cada día cuenta, intentar no ponerte enfermo, no lesionarte. Al final son micro trabajos que haces día a día, pero si lo haces durante un tiempo muy largo y con mucha constancia es cuando salen los resultados. Entonces, para mí, entrar al CAR es lo que me dio una rutina de deportista, de entrenar este horario, adaptado a mí, intentando tener mi propia libertad, porque yo a veces no es que no haga las cosas, sino que las hago, pero las hago un poquito igual más a mi ritmo, con una poca más de parsimonia, que igual a alguno le puede cabrear, tal. Pero siempre lo acabo haciendo, o sea, yo cuando me pongo a este entreno, si no hago este entreno porque me duele el pie, ya mentalmente estoy gestionando mi semana. O sea, muchas veces igual he dado la imagen de que no me importa o tal, y es todo lo contrario, simplemente que lo tengo como un poco a mi ritmo, pero siempre me ha importado. Entonces, cuando entré aquí fue el hecho de, vale, tengo esto, tengo mis desayunos, tengo que comer tal, luego entreno y luego descanso, vuelvo a comer y vuelvo a entrenar, y así en bucle, que eso al final pues me desarrolló muscularmente. También yo no era un chaval que iba al fisio, o sea, empecé a ir un año antes de entrar al CAR y un poco jugando con los presupuestos que tenía, que era pues lo que me daba el club o tal, claro, que tampoco era ninguna locura, que con eso también me intentaba gestionar alguna concentración en altura. Era como, siempre intentaba invertir, o sea, todo lo que yo generaba lo invertía en el deporte. Entonces aquí era como esa inversión ya no es un problema, porque digamos que es un poco, ya lo tienes cubierto, ya es limitado, solo te tienes que preocupar en correr, y eso lo hice. Entonces empecé súper motivado, era mi último año sub-23 y no fueron malos resultados. Creo que el récord de Cataluña sub-23, entre el top 10 mejores marcas sub-23 de la historia, ya creo que me metí también en el top histórico absoluto. Sobre todo la sensación que di en Campeonato de España sub-23, que le hice que es donde me conoció Carles, y luego el Campeonato ese de España en Madrid, que yo lo recuerdo, que yo sentía que lo iba a ganar y al final me pasaron 3 personas en la recta final, pero ya esa sensación de luchador, de decir, es el más pequeño de la final, pero ojito. El hecho de que resida aquí en el CAR, que esté en este ecosistema aquí en el CAR, ¿qué lectura haces tú como entrenador de Bueno, tienes la doble lectura, ¿eh? Por un lado, pues que te facilita la vida al 200% en cuanto a que tienes infraestructura, tienes medios para poder entrenar casi todos los días del año, y tienes pues todos los servicios que necesites, ¿no? Por otro lado, pues si eres demasiado obsesivo, pues puede ser un hándicap el hecho de estar todo el día aquí metido en esta burbuja, sin pensar en otra cosa que no sea descansar, que no sea rendimiento. No es su caso.
Por suerte pues se va meridianamente rápido, y si se estresa mucho se echa una siesta, ya te he dicho que era muy dormilón. Y eso pues a él personalmente le ayuda a centrarse, a estar alineado con el objetivo que tenemos como equipo de trabajo, y a partir de ahí pues las cosas funcionan. Sería a lo mejor más difícil o no estando fuera del CAR, no lo sabemos, pero a él, a día de hoy, podemos decir que sí que le funciona. Como atleta, ¿a ti qué atleta te resulta más difícil? ¿El rebelde, el perfil más rebelde, o el trabajador extremo sin quizá tanto talento innato? No, yo creo que el trabajador de por sí ya te va a responder siempre, ¿no? Entonces ese perfil es muy bueno, porque tú le vas a exigir trabajo y él te va a devolver trabajo. El rebelde, pues a lo mejor tienes que ir un poco más detrás de él, es más complicado de gestionar, pero yo siempre les acabo diciendo una cosa: es vuestra carrera deportiva, no la mía. Yo, por suerte o por desgracia, la mía ya está. Ahora pues a lo mejor tengo mi carrera deportiva como entrenador, pero como atleta ya está. A partir de aquí, lo que tú le des al atletismo es lo que te va a devolver. Te va a devolver en cantidad bastante menor de lo que tú le vas a dar, pero te devolverá algo. Si tú le das mucho, te va a devolver algo, pero si le das poco, es que te va a devolver nada. Entonces al final la pelota está en su tejado y lo tienen que asumir. Que al final la carrera de un deportista es un poquito... Claro. Vas avanzando, igual puedes caer por una lesión, luego vuelves a arrancar, y así lo viví yo. O sea, una pista cubierta donde va todo encaminado, consigo mi contrato con New Balance, me lesiono, vuelta a empezar, cambio de entrenador, Andreu deja de entrenar alto rendimiento, hago cambio de entrenador con Carles, un nuevo método, nuevas adaptaciones, una pubalgia curada pero empezando de cero, tomarnos una cubierta pues a lo que había, porque habíamos empezado en noviembre, diciembre a entrenar como con continuidad. Hacemos lo que podemos, nos metemos a la final del Campeonato de España, y con eso pues decimos, es lo que le digo, lo que ha dicho Carles, digo, yo con esto yo digo, vale, ahora que ya está todo en su sitio, yo voy a ser olímpico. Y entrenar para... Sí, eso sin tener el transfer, sin nada, pero yo ya iba con la mente de decir, yo voy a entrenar como si lo tuviera, porque, no sé, lo quería manifestar de alguna manera, si alguna energía o algo, o el que está escribiendo el guión de mi vida le daba por darme el transfer. Y al final así fue, entrenamos a tope, fuimos a Madrid, o sea, empezamos a correr, ya hice 1.45, igualé récord de Cataluña, y ya decía, wow, un segundo menos y lo tengo. No salía, en Madrid no salió, faltaba una semana para el cierre de las mínimas, me sale la mínima, o sea, es que en esa semana fueron 7 días donde conseguí una mínima olímpica, conseguí el transfer, y encima no la cagué en el Campeonato de España para poder ir a los Juegos. Y eso, pues, así ha sido un poco mi mentalidad o mis rutinas desde que estoy en el CAR. Eso te define bastante también, ¿no? El hecho de, bueno, lo que contaba Carlas de esa llamada que con el transfer un día antes de competir en el Campeonato de España. Yo creo, no sé, en ese momento, ¿seguías confiando o ya por el poco margen que había ya casi habías desistido de que podía caer el transfer para los Juegos, o cómo estaba tu mente allí? Mira, yo pensaba que me iba a sacar la mínima olímpica en el meeting de Madrid. Sí. O sea, para poner un poco de contexto, era meeting de Madrid un jueves, o es que no me acuerdo, pero da igual, un jueves, y 2 días después era Guadalajara. Sí. O sea, eran esas 2 oportunidades para correr. Yo estaba apuntado a las 2 por si acaso, pero yo Guadalajara ni la contemplaba. Yo decía Madrid, el ambiente, tal. Me tocó correr la Serie B, me acuerdo que nos hizo de Lebres Valladares pasó muy rápido el primer 300, y yo me quedé como a cola de grupo, pero cogí los galones, salí a tirar, y nada, me quedé sin gasolina en la última recta, pero, o sea, yo en parte pensaba, hostia, lo tenía, pero también luego analicé un poco, tal como había ido la carrera, había tirado del carro, tal. Y ahí sí que me puse un poco con más estrés, porque decía, solo me queda una, o me toca salir a tirar en el Campeonato de España. Y digo, básicamente me quedaba una, porque digo, en el Campeonato de España yo creo que no tendré el transfer. O sea, no saldrá a tiempo, porque la selección es al cabo de 3 días. Entonces voy a Guadalajara con la misma mentalidad, un poco más relajado, y digo, ya está, lo dejo en manos del destino. Y nada, fue una carrera perfecta, o sea, la leí bien, sin golpes, tal, cambié donde tenía que cambiar, o sea, aprendiendo de la lección de Madrid, y
y salió la mínima y dije, "Buah, ya está, ahora ya no depende de mí, o sea, ya depende de lo burocrático". Y me relajé, o sea, no estaba tan pendiente del estrés que me había ocasionado todo el transfer, estaba mucho más estresado todo el año anterior, pero esa semana yo estaba en mi nube, yo sabía que había hecho lo del esto y que eso mismo crearía un poco de presión. Llega un día antes del Campeonato de España, me levanto con llamadas con la noticia de la RFA, creo que ya algún diario también había publicado algo, y dije, wow. Y ahí se me pusieron... publicó antes de que lo supieras tú, incluso. Yo estaba dormido cuando se publicó, o sea, estaba durmiendo. Quiere decir que tampoco es que me despertaba muy tarde, pero ya. Salió como a las 6, 7 de la mañana la noticia. Sí. Y me levanto con eso, y claro, yo tenía al lado a Eric, que estaba durmiendo. Eric, que ha salido el transfer, Me pongo como loco y digo, ¡guau! Claro, y ahí me empezaron a poner los nervios, digo, hostia, siento que se ha movido como mucho, se ha hecho mucho bombo, ahora solo falta de que me quede en semis, y por eso estaba súper nervioso, porque no es lo mismo como fallar en la final, porque es como, no tienes, o sea, yo no tenía esa sensación de fracaso si fracasaba en la final. De hecho, ni la contemplaba, digo, si paso a la final, yo creo que lo tengo medio hecho. Sí. En cambio, la semi es como... Cuando más nervios pasas, pero me pasa siempre en semifinales de campeonatos de Europa, en clasificatorias, es como donde más nervios pasas. Luego cuando vas pasando rondas, más tranquilo estás. Y nada, pasó la semi, pasó bien, con buena sensación, y dije, ya está hecho. Mañana tenemos este plan. Me confío 100% en este plan, que básicamente sabíamos que Atawi se iba a escapar en el 300 y yo me lo iba a jugar todo a la plata, bronce en mis últimos 150. Nos salió bien y de ahí, gracias a eso, somos olímpicos. Y ahí pues supongo que todo el rollo burocrático que teníamos ya dejó de existir. Es donde yo ya digo, wow, me puedo centrar 100%. O sea, si ya en el CAR estaba centrado al 100, ahora me puedo centrar un 200, porque ahora dispongo de alguna ayuda para irme a Sierra Nevada, de tomármelo con darle el plus ese que es la altitud, o no sé, digamos, intentar buscar. Nosotros siempre estamos como intentando investigar, no nos anclamos a un método del año pasado hice esto y repetirlo, porque sino que hemos estado evolucionando desde el día 1, desde que yo estoy con Carles. Entonces, eso es lo que provoca, pues, es una pista cubierta de ensueño que tuve y a lo que me lleva es a conseguir el bronce mundial, un récord de España absoluto, que para mí, digo, wow. Que ahora lo valoro mucho más después del aire libre que tuve, que es como... El año pasado yo siento que lo dividí en 2 temporadas, como si hubiera vivido 2 temporadas en uno. De estar en la nube, de todo me sale, corro 1.45 con los ojos cerrados, tal, a decir, quiero estar un poco más donde estoy y no me sale. Y venir con la presión de eres tal, ya eres tal, entonces, bueno. Entonces ahora supongo que eso me ha ayudado mucho a aprender, a ser una persona que pueda sostener el querer ser el mejor y cuando toque serlo, y con las consecuencias que eso lleva, porque muchas veces nos centramos solo en lo positivo y nos olvidamos de todo lo que... de esos hándicaps que tienes que ser algo. Entonces ahora supongo que estoy un poco menos en mi parte más soñadora y un poco más en la más racional, que por eso viene ahí la decisión de tomar la pista cubierta un poco más light para llegar más frescos y gastar las balas en el aire libre, para consolidarme como un atleta en el aire libre, porque yo creo que aún me quedan cosas por hacer. Me gustaría mucho debutar en una Diamond League, y para eso hay que correr, o sea, mientras más corras más facilidades voy a tener, entonces es centrar todo en el aire libre, haciendo como una gran base para este invierno, para poder correr, defenderme, sabiendo que el objetivo principal está en el aire libre, pero aún así correr rápido en cubierta, pero siendo conscientes. En este tiempo también que lleváis juntos, ¿qué dirías que es lo más bestia a nivel emocional que habéis tenido que afrontar? Bueno, está aquello de
antes del Campeonato de España, que os dicen que sí que podrá estar en los Juegos, ¿no? Que creo que es un día antes de competir, me parece que que he chapado ahí una llamada contigo, ¿no? No sé, más allá de esto, no sé qué es igual lo más así potente a nivel emocional, tanto para algo, en este caso, como positivo, como quizá algún otro momento más. Bueno, yo creo que eso, en todo caso, si os lo quiere contar él, porque al final vivió alguna situación muy complicada a nivel personal que le afectó bastante y que pues, nos tuvo en jaque durante todo el invierno pasado, que en parte yo creo que también fue motor de todo el éxito. Supo redirigirlo. Pero yo creo que viendo más cosas positivas, ¿no? Yo creo que toda la fase de que no llegara ese transfer, porque no se sabía ni dónde estaba, entonces el hecho de que yo llamara a Raúl, oye, este chico acaba de hacer 1.45, podría ir al europeo, no va a ir pues porque ya no hay plazo, pero oye, que hay unos juegos, que se reactivara eso y que gracias al 1.44 que luego hizo, se acelerara todavía más ese proceso y nos llegara a mí me llegara esa llamada a las 7 de la mañana de Raúl, pues ostras, todo ese mes de mayo, junio y julio fue muy duro, y tú imagínate cómo Josué de golpe pasa de ir a un campeonato de España sin tener protagonismo a nivel de clasificación, a de golpe y porrazo, sin comerlo ni beberlo, ser foco de atención a nivel mediático y a nivel de sus rivales, que de golpe lo consideran evidentemente un rival directo para esa clasificación para los Juegos. En la semifinal, en el calentamiento, le vi la cara y pensé, madre de Dios, digo, este tío no ha dormido nada. Efectivamente, no había dormido nada. El domingo estaba mejor que el sábado, pero la cara aquellos ojos, aquellas ojeras, decías, madre mía. Y luego corrió bien, ¿no? Al final la adrenalina nos salva de estas cosas. Aquí en el CAR, para ti es un cambio importante, ¿no? El pasar a vivir aquí, a residir, a hacer prácticamente toda tu vida dentro del CAR. Tanto que como Lamin tiene ese código postal de Rocafonda, ahora bueno, lo has hecho tuyo, ¿no? El número de habitación y tal, un poco, ¿no? ¿Qué simboliza para ti eso? O sea, la 313, sí, pues simboliza el punto de inflexión de mi carrera deportiva, es decir, aquí empieza todo. Empezó con mi compañero de habitación de decir, hostia, yo creo que esto tiene labia, tiene flow, digo, igual que está Mariano con la moto, pues yo soy el chico de la 13. También la Monse, que es la señora de la limpieza, ¿sí? La que siempre está ahí en nuestro pasillo, siempre que me ve me dice, ¿qué pasa? Ahí va mi moreno de la 13. Es como que se me enganchó, me gustó y dije, guau, pues lo voy a hacer mío, lo voy a llevar a la pista para crearme una imagen, una marca personal y algo que me ayude a diferenciarme un poco del resto. Al final cada uno como intenta representar lo que es, pues yo represento lo que vivo, o sea, digo, pues si vivo en la 13, pues sacaré lo de la 13. Y así lo he mantenido a día de hoy, aún estoy en la 313 y básicamente es eso, el comienzo de una nueva historia. El hecho de convivir aquí tantos talentos de diferentes deportes, ¿no? Gente, bueno, jóvenes que bueno, sois la élite de cada uno de vuestras ramas, digamos, ¿cómo es esa convivencia entre tantas promesas, digamos, y realidades? Yo te diría que es como una residencia de estudiantes. O sea, al final pasamos tantas horas aquí, al final convives más con unos, convives menos con otros en los comedores, pero te acabas haciendo amigos, acabas creando como tu propio grupo. Nosotros con atletismo, al final, intentas hacer más ameno todo, siempre hay gente con la que tienes más vínculo que con otra, pero no he vivido algo negativo yo de malas convivencias. También siento que mi personalidad también se adapta muy bien a los cambios, de decir, no es como yo quiero, sino es lo que hay e intento adaptarme al entorno. Entonces eso a mí me ha facilitado. También llegué con 20 años, o sea que no llegué tan pequeño, que igual esto lo veía como una burbuja. Entonces para mí siempre ha sido como, lo he visto como una inversión y una oportunidad.
y siento que los compañeros que hay aquí es lo mismo, todo el mundo está trabajando para un objetivo y no hay esa epicidad que igual se puede ver desde afuera o como ahora mismo con la serie que ha salido. Eso te iba a decir, ¿no? No hay eso, no, al final vivimos entre rutinas, todo el mundo está cansado, quiere descansar, quiere socializar lo que puede y no hay eso, lo que te digo, no hay esa epicidad, es una rutina deportiva como puede ser cualquier residencia de estudiantes. No nos guiamos por la serie de salseo Para nada. No hay tanta chicha, ¿no? Como se quiere vender aquí dentro. No, de hecho a mí lo que más me ayuda es que convivir con gente como Adam, con tal, que es que cuando el día que tú estás menos sabes que tienes a Adam ahí esperando y pues tienes que bajar y entre uno, o sea, nos vamos retroalimentando uno al otro, pero siempre es intentar hacer más o menos el descanso, tener nuestros horarios para entrenar y eso, animarnos el uno al otro. Cuéntanos un poco cómo es un típico día de entrenamiento para un ochocentista, como es tu caso, o no sé cuántos kilómetros sueles hacer por semana, cómo se distribuyen, si nos puedes hacer un croquis un poco de... Que yo creo que justamente estoy en una prueba donde varios caminos llevan a Roma. Yo creo que coges la final del Campeonato de España y le preguntas esta misma pregunta a las 8 personas y las 8 personas hacen cosas diferentes. Yo te hablo por mí, más que un día a día te haré un croquis semanal que yo creo que dará más contexto. Normalmente nosotros hacemos los lunes, que es un día un poco como el de hoy, es el símil de hoy, que es un poco por la mañana rodar un calentamiento suave, luego irnos al gimnasio a hacer el trabajo de fuerza con un poco de técnica y luego por la tarde un rodaje a lo que se le llamaría la zona 1, o sea un rodaje tranquilo para tener energía para el día de mañana. Eso serían los lunes y los viernes y un poco los miércoles. Los miércoles lo único que cambiaría de este día es que el rodaje es un poco más largo y en mi caso también meto fuerza. Luego martes, jueves y sábado normalmente suelen ser días de series. Yo normalmente, depende mucho de dónde esté, pero normalmente desde el principio siempre entrenamos la velocidad, nunca la dejamos olvidada. Y hay un día de estos tres, nos lo vamos variando, depende sobre todo por calendario, pero normalmente es un día de V2 Max con un doblaje por la tarde. Luego hay un día que metemos la velocidad pura, digamos 100, 120, depende de la época del año vamos variando tal. Y luego un día con un poquito más de calidad o de umbral. Normalmente depende de la época del año. Normalmente si hay calidad es que ya hemos pasado un periodo más competitivo y ese día pues es el día que tocamos el ritmo de competición. Normalmente también vamos variando, lo movemos cada 10 días tal, pero más o menos esa es un poco la estructura. Un día de V2 Max con un doblaje, un día de velocidad con un umbral por la tarde y un día un poquito más cañero. Y básicamente y el domingo de long run, bueno, de long run, porque depende de quién me escuche, igual es claro. Un rodaje normal. Yo normalmente doblajes los suelo hacer de 8 a 10 o incluso en principio de temporada de 6 a 8. Luego los días de fuerza suelo correr 5 por la mañana, 10 por la tarde, 4 por la mañana, 10 por la tarde. Y mis rodajes largos empiezan de 12 hasta 16 he llegado a hacer. Eso a mí a la semana me da, una semana de carga, me da 120, 120 y pico. Eso en plena carga, pero luego en periodos competitivos yo puedo pasar de 100, incluso semanas de 70, 60. Siempre depende de lo que busquemos. Tú también, desde que trabajas con él, al ser un medio fondista y quizá estar más acostumbrado a entrenar a fondistas, en tu caso, ¿has tenido que evolucionar un poco como entrenador o en ese sentido cómo te has adaptado? ¿Cómo he tenido que hacer obras en casa de los cabezazos que me he pegado. No, sí, porque piensa que al final él es un perfil que no tenía hasta ahora. Sí que había entrenado, he tenido a Jan Badia y a Aniol Borràs, que son un perfil más a lo mejor 8 milky. O un Adam, que sí, Adam Major, que es más un 1500, 5000 o incluso más antiguos un Juren Salas, ¿no? Pero siempre eran como mediofondistas largos, ¿no? Pero un perfil velocidad como el suyo no lo había tenido nunca. Entonces tienes que romper todas
las ideas preconcebidas que tiene, sobre todo en tema de recuperaciones, aparte del sistema de entreno, que al final el sistema de entreno el suyo es totalmente diferente del que hacen el resto, primero porque tienes que adaptarlo a sus cualidades y aparte luego pues tienes que potenciar lo que tienes que potenciar, ¿no? Pero que claro, yo por ejemplo, poner en el papel, yo qué sé, 10 de 400 a ritmo de V2 Max, que pues a un Adam se lo pondría con 50 segundos, un minuto de pausa, le tengo que poner 1 minuto y medio, o incluso al principio de temporada tenía que poner 2 minutos. Claro, el primer día a lo mejor le puse 1 minuto 20 y evidentemente me quedé corto, ¿no? Entonces me acuerdo que aquel primer invierno fue sobre todo de aprendizaje de, ostras, no, es que necesita 2 minutos, porque es que si no, no consigo el objetivo. Y no pasa nada, entonces descubres que no pasa nada. El atleta es así y guay, que hemos conseguido que de esos 2 minutos ya recupera 1:10. Entonces ahí está parte de la mejora también. ¿Qué tiene especial el método de entrenamiento que aplicas con él, igual con el de otros mediofondistas? O... Es que está todo inventado. Yeah. Está todo inventado. Con él más o menos intento distribuir las cargas, hacer ciclos de 2 semanas en las cuales pues va a haber, depende del momento de la temporada, ¿no? Pero puede haber un día de trabajo de umbral, puede haber un día de trabajo de V2 Max, va a haber un día de trabajo de velocidad, luego va a haber un día de trabajo, a lo mejor volvemos, hace otro V2 Max, otro umbral, depende, ¿no? Ahora a medida que nos vamos acercando a competiciones, pues a lo mejor es todo ese trabajo complementario de umbral o de V2 Max empieza a dar paso pues a meter ritmo competición. Intentamos entrenar siempre en martes, jueves, sábado, estructura clásica. Quizás con él sí que utilizo más el umbral fraccionado, este que han puesto de moda los noruegos, pero sin hacer doble umbral ni mucho menos, porque creo que no le hace falta. Por su perfil es mucho más interesante desarrollarle el V2 Max que no el umbral, ya mejorará el umbral porque el V2 Max tirará de él, hay que trabajarlo pero no tanto, y sí que se lo fracciono más que nada porque si no se va de lactato y ya no consigo el objetivo, ¿no? Entonces quizás una de las principales adaptaciones que hacemos con él es ese trabajo. Este año sí que hemos introducido ese tipo de trabajo después de una sesión láctica, para ver si de esa manera también él limpia más rápido ese lactato, se recupera mejor, y eso incluso lo podemos introducir, como lo introducen algunos compañeros suyos, después de una competición o entre una semifinal y una final, para poder estar más recuperados. ¿Tienes alguna rutina a la hora de competir, de día previo o del mismo día de competir, algo que no sé si, ya no digo superstición, pero no sé, rutinas a la hora de competir, de normalmente manías? Si compito por la mañana, por la tarde estoy haciendo, o sea, la tarde del día antes hago un rodajito suave, un par de rectas. Incluso a veces hemos llegado a meter algo de pesas, pero eso es como una activación. Y si no, si compito por la tarde, lo que hago por la tarde del día anterior lo hago por la mañana. Esos son como mis handicaps, incluso si no me apetece no lo hago. Yo me baso mucho el día de competición, es que no vas a hacer milagros el día del examen, ¿sabes? Y me intento mantener relajado, escuchar mi música. Lo que sí que hago como manía es que me quito todo lo que me dé información para quitarme inputs. Ya pueden ser positivos o inputs negativos, pero por ejemplo me quito... O sea, intento rodar con un cronómetro que solo me marque el tiempo. Eso así me evito, y con música que me esté diciendo cosas positivas, como animada, música cañera, para ponerme en situación y preparar la mente, porque yo cuando compito muchas veces digo, yo me muero aquí. O sea, voy con la disposición de morirme aquí. Si me tienen que sacar a rastras, me sacan a rastras. Porque sé que un 800, si no lo corro así, no lo sacas, porque es muy agónico. O sea, es un sufrimiento que yo incluso diría que más que el 400, en mi caso, que lo sufro mucho más que un 400. Entonces, siempre intento como preparar la mente para estar dispuesto a llegar a límites que no pensaba que llegaba, y eso, me quito pulso, me quito cualquier información negativa y simplemente hago mi calentamiento normal y ya está, no hago nada especial en sí. Dices que te gustaba mucho, no sé si te sigue gustando y sigues viendo muchos vídeos de Muhammad Ali, pero el 800 en pista cubierta sobre todo hay muchas hostias, hay codos, te fajas.
no sé, ¿cómo te preparas para la batalla en ese sentido? Para esos codos, ese un poco a veces juego subterráneo, hasta juego sucio, podríamos decir a veces, ¿no? Bueno, al final es más apretado todo, pero yo no me preparo para la batalla, me preparo para evitar la batalla. Al final cada golpe que te des yo creo que te va restando, va jugando en tu contra. O sea, supongo que hay gente más grande que igual juega un poco con eso, con ya la propia presencia o tal, de es que si hago así te envío a tal. Pues yo intento jugar pues un poco más con el ingenio, de decir, vale, pues si quieres pelear la posición, pelea, yo me pongo detrás y intento buscar el momento clave para avanzar. Al final es que cualquier golpecito que te des en la cubierta o tal, es que eso te va tensando y cuando te tensas eso ya no tira. Entonces yo no me preparo para pegarme con nadie, intento analizar a mis rivales, intento ver cómo corren, intento ver si quieren salir a ganar la calle libre, si no, si se ponen detrás o tal. Y con eso pues juego, digo, vale, hay este y este, no me van a pelear la calle libre, pues salgo un poco más rápido y ya me coloco primero. O hay este que me va a pelear la calle libre, pues, y hay este y este, pues ya he aprendido un poco a levantar la cabeza en la primera curva para saber dónde tengo que ir o dónde no tengo que ir, pero yo siempre es evitar todo golpe, correr lo más limpio posible, porque eso al final te va a beneficiar a ti, para llegar con más fuerza al final. O sea, sí hay un análisis previo de, mira, en esta carrera me han puesto a competir con XXX y tu estrategia puede variar en función de contra quién compitas, ¿no? Contra el rival que esté por el perfil, ¿no? Claro, o sea, nosotros somos abiertos a eso, es decir, nos adaptamos a los rivales, no los rivales se tienen que adaptar a mí. Porque cuando tú juegas con eso, te puede salir otro gallito y decir, pues yo también quiero esto y de aquí yo no me muevo de mi plan y es lo que suele dar vamos, lo más común es que dos quieran pelear la calle libre y para pelear la calle libre se peleen entre ellos. Pues no, nosotros hacemos varios, bueno, tampoco creo que sea tan difícil estudiar un poco cada caso. Mira, si te colocas aquí, pues haces esto y si apareces más adelante, pues haces esto. Como que planificamos varias, ¿cómo se llama? O sea, ¿estrategias o no? Sí, varias estrategias para depender de dónde te encuentres. ¿Hay algún ogro que tengáis detectado? ¿Hay alguno que digas, buah, este va a empezar a repartir o este es un perfil peligroso por tal? Hay gente con la que prefieres correr y hay gente con la que te da más pereza, eso siempre. Sí. Bueno, lo dejamos así. Y hablando de competir, ya vamos acabando, tenemos que hablar también de Atawi, ¿no? Porque, joder, los dos estáis en una misma generación de oro, digamos, del 800 y entiendo que a ti te retroalimenta mucho también el hecho de competir contra un atleta tan top como es él en campeonatos nacionales e internacionales. No sé qué significa la figura de Atawi para ti también. Pues para mí es inspiración, o sea, digo, siempre lo veo, llevamos entrenando, coincidiendo desde pequeños, desde que éramos, bueno, desde pequeños, desde sub-23, cuando él empezó a destacar, y desde el principio hemos tenido muy buena relación, siempre nos hemos apoyado el uno al otro, o sea, siempre nos hemos felicitado los logros, o sea, siempre ha habido una buena relación. Y eso lo que ha provocado es que tú ahora corras, que yo corra 1.43 o 1.44, bueno, si algún día llego a correr 1.43, que diga, guau, es que hay un cabrón que está corriendo 1.42 que es mi amigo y yo quiero ir a por él. Entonces, al final lo que hace es que no te relajes y que igual ahora las marcas, es lo que, cuando mucha gente corre a una tal marca, pues tú lo que quieres es ser uno de ellos. Y si tienes esa ambición, lo que hace Atawi es demostrarte que de verdad se puede. Yo, al menos, lo que intento es eso, acercarme lo máximo que pueda, decir, es que no es suficiente solo con lo que estoy haciendo porque sea récord de Cataluña, sino que, es decir, en mi propio país hay alguien que está corriendo mucho más, pues yo quiero acercarme a él. Y al final es una retroalimentación y seguramente a él le pasará lo mismo ahora en cubierta, es decir, que corre 1.45 pero está Josué que ha corrido 1.44, pues yo lo he hablado con él y es esa sensación de decir, si queremos eso y lo respetamos, lo valoramos muchísimo, yo valoro muchísimo lo que ha hecho él y es eso, es una inspiración de ver como un tío cómo puede apretar tanto los dientes y seguir con esa capacidad de sufrimiento, es eso, motivación e inspiración, es lo que me provoca. El firmar también por New Balance ha sido otro paso para ti, ¿no? Me imagino en tu carrera. Sí, dentro del profesionalismo, ¿no? Dentro de ganarme la vida. Eso es.
O sea, al final New Balance es una marca que confió conmigo cuando no podía ser internacional. O sea, que ya te demuestra un poco el perfil que lleva la marca en España, que es una marca que cuida mucho a sus atletas. Hablábamos de la presión que puede generar factores externos, pues New Balance siempre se ha presentado como una marca que no quiere ser un factor externo, sino que quiere ser un apoyo. Y puedes hablar con cualquier atleta New Balance que te va a decir que no siente presión por estar en la marca, por demostrar, sino que siente apoyo. Y eso al final a nosotros nos ha ayudado mucho. A mí, ya con que me firmaran cuando nadie más quería, por el hecho de que no poder representar a España, eso ya siempre estaré agradecido, siempre he intentado y siempre intentaré quedarme en la marca, y así ha sido. Aparte, es una marca que valora también tus esfuerzos, y que no, yo no he sentido que me hayan visto como solo es tal y tiene tal marca, vale tanto, sino que se valora mucho la persona y la imagen que da la persona. Pero yo ahora estoy pensando en la gente que está dentro del equipo, y son personas que dices que valen la pena como deportistas y como personas. Este año os centráis más en el aire libre que en la pista cubierta. ¿Cómo cambia eso el enfoque del invierno respecto al del año pasado? Un poco, ¿cómo lo orientáis? ¿Qué diferencias nos puedes indicar a grandes rasgos? Sí, lo importante es que aprendemos un poco de errores, ¿no? Yo siempre digo que hay que equivocarse para aprender. El año pasado nos centramos mucho en pista cubierta, pues porque nos salió así y vimos pues que podíamos explotarla, y luego el verano nos costó, Dios y ayuda, pues poder acabarlo y sin el rendimiento que se le presuponía que tenía que dar, precisamente por culpa del invierno tan bueno que habíamos tenido. Este año pues priorizamos el verano porque hay un campeonato de Europa, entonces eso nos hace ir un poquito más tranquilos. Vamos como con un mes de retraso respecto a lo que estábamos el año pasado. El año pasado, pues a mitades de enero estaba haciendo el récord de España de pista cubierta o de short track, y este año pues vamos a intentar llegar a ese punto de forma de una manera diferente, pero un mes más tarde, ya más cerca del Campeonato de España. ¿Qué hemos variado? Pues sobre todo la exigencia de los entrenamientos, es decir, en el 800, y él me lo dice muchas veces, no, si a mí lo que me pone más en forma son las series largas, ¿no? De 500, de 600 a ritmo cercanos al de competición. Digo, pero también son los que más te matan. Entonces vamos a intentar llegar al mismo sitio sin recurrir, sí que puntualmente, pero no a lo mejor con la frecuencia que lo hicimos el año pasado, a ese tipo de series que son las que más le dejan tieso, precisamente porque hay que guardar balas. El verano está ahí, Campeonato de Europa es importante, entonces hay que guardar balas. Que luego él, pues mira, por los resultados de temporada se clasificará al Mundial, pues mira, si nos seleccionan pues vamos, pero habiendo hecho un trabajo, espero que, diferente, y espero que salvaguardando pues las balas para el verano. Como ochocentista que ya que va madurando, ¿te ves el 1500 ahí en el horizonte, o ni lo has reparado, que por arriba no te ves, o no sé cómo está ese tema? A ver, yo vivo de imposibles, así que de momento lo veo imposible, pero supongo que dentro de un futuro acabaré haciendo algún milky, y me gustaría, ya que lo haré, me gustaría hacerlo bien. Pero de momento seré hombre de una sola prueba y me quedaré en el 8. Pero sí que me gustaría hacerlo. Al final es otro tipo de sufrimiento, es otro tipo de entreno, pero todo se entrena. Bueno, de momento con el sufrimiento del 800 ya tienes más que suficiente. Pues gracias, Josué.